marcha a competición. Aplauso para animalos. Por aquí en esta ocasión sus corredores de categoría de cadetes para completar este primeiro trofeo Concello de Oroso. Pulsos en marcha o pelotón arrancando Bueno, pues en un instante veremos ya o paso la cabeza de carrera por esta zona, la sexta vuelta, y está nuevamente integrados a 4 corredores ahora en fuga. 4 ciclistas que están moviendo muchos con este pelotón donde van a hacer que trabajar los hombres del Club Ciclista Vigués. Bueno, pues ahí tenemos un nuevo paso de cabeza de carrera por línea de meta. Estamos entrando en el pleito final. Estamos a falta de 3 voltas. Vuelve a reintegrarse el pelotón. Vuelve a reintegrarse el pelotón o paso por la línea de meta. Los corredores que quedan, ahí está, en este caso en los componentes do conxunto do Club Ciclista Vigueso que está tratando de botarse adiante porque non se queda uno ou 2 voltas, pero aí están por detrás os corredores da 2 voltas, o paso por liña de meta. Por detrás os componentes da Fundación Óscar Pereiro. Estamos agardando para saber quen se fai co triunfo na categoría cadete, porque aí temos a cabeza de carreira entrando na última volta. Lembramos corredores o paso por meta, última volta, última volta, última volta. Aí temos o corredor do conxunto do Pontareas, aí está Mil, tratando de deixar de roda ao corredor do Vigues que está loitando por non perdelo por detrás. Última volta, corredores, para os membros da Fundación Óscar Pereiro, ainda teñen por diante 1800 metros. Así pois, os corredores que están recibindo ánimo do público en estes 1800 metros que lle restan para completar na categoría cadete este trofeo Concello de Oroso. A victoria nesta primeira queda de competición. O concelleiro de tráfico don Pepe Castro, concelleiro de tráfico deste Concello de Oroso. Aplauso para el terceiro clasificado. En segundo trofeo do concelleiro de Cultura do Concello de Oroso, don Antonio Leira. Aí está o trofeo para José Carlos Avil. E gañador na categoría cadete masculina deste trofeo Concello de Oroso aquí en Sigüeiro, o corredor do Clube Ciclista Compostela. Un aplauso para Alejandro Regueiro. Entrega o trofeo don Luis Rey, concelleiro de Deportes do Concello de Oroso, gañador desta primeira edición do trofeo Concello de Oroso aquí en Sigüeiro. O aplauso para eles, o podio da categoría cadete masculina. Alejandro Regueiro, José Carlos Avil esta categoría, corredora do conxunto do Compostelano, chamamos Andrea Mera. Aí está, aplauso para Andrea Mera.
que recibe o seu trofeo de mans de don Antonio Leira, concelleiro de Cultura do Concello de Oroso. Aí está a corredora do Compostelano. Segunda clasificada nesta categoría. O aplauso para recibir a corredora cadete. Segunda en línea de meta, corredora de Pontareas, Vanessa Míguez. Entrega o trofeo don Manuel Tallón, presidente da Federación Galega de Ciclismo. Aí está don Manuel Tallón entregando o trofeo a segunda clasificada a Vanessa Míguez. E como non, para toda unha campeona de España. Lembramos que foi este ano en contrarreloxo individual, que a pasada semana disputaba o trofeo de Pontareas, ganando na categoría, bueno, é que este ano se gañou todo, prácticamente. E viu aquí a Oroso a repetir triunfo. Aplauso para a corredora da Vigués, Paula San Martín. Don Luis Rey, concelleiro de Deportes do Concello de Oroso, que vaya a ser encargado de entregarlle o trofeo a campeonísima galega, a corredora do Vigués, Paula San Martín. Aí o temos, o podio da categoría cadete feminina. O aplauso do público de Oroso para Paula San Martín, Vanessa Míguez e Andrea Mera.